Hoy es el momento de hablar de una de las series más influyentes de todos los tiempos. Hablaremos sobre Death Note, un anime dirigido por Tetsuro Araki basado en el manga de Tsugumi Ohba. Pero antes de empezar, ¿quién es este señor? Bueno, verán, el señor Ohba, un mangaka japonés, es reconocido por ser quien ha escrito otras obras como Bakuman y Platinum End, que también fueron adaptadas a formato animado. Sin embargo, sería Death Note la que lograría ser tan influyente, tanto dentro como fuera del mundo del anime. No por nada, para muchos, esta serie es el anime para quienes no le gusta el anime, porque dentro de su mundo plantea una premisa tan simple y funcional que resulta imposible no verse atrapado por este drama detectivesco lleno de misterio y tensión. Su autor quería crear un mundo distinto de todo lo que antes hemos visto en el género, donde lo central no sean las peleas ruidosas y deslumbrantes, power-ups salidos del poder del guión y la amistad, como en los animes tipo shonen, pero tampoco optar por un universo oscuro y absolutamente desolador como en los seinen. Así, contra todo pronóstico, hizo el balance perfecto en una de las mejores historias de los últimos tiempos. Así empieza Death Note. Light Yagami, uno de los estudiantes más destacados en todo Japón por su inteligencia y astucia, además de su comportamiento impecable, un día vio caer una misteriosa libreta en el patio de su escuela. Al salir de su clase, se dirigió a recogerla para encontrarse que era un cuaderno totalmente en blanco, con una portada que decía que no era un libro cualquiera, era una Death Note. Peor aún fue la contraportada de este inquietante cuaderno que decía que los nombres de las personas que estén escritos en esta libreta morirán. Como cualquiera de nosotros hubiera pensado, Light creyó que era una broma, aunque eso no impidió que se la llevara consigo a su hogar. Esa misma tarde se encontraba allí en su casa estudiando, y mientras veía la televisión pensó en el estado tan oscuro en el que se encontraba el mundo, lo bajo que hemos caído como especie y lo corrupta que está la humanidad. En eso, la noticia de un criminal que pasaban por la televisión reforzó todos estos pensamientos, y entonces recordó que tenía consigo la libreta. Sin un ápice de compasión, escribió el nombre del delincuente en el cuaderno y visualizó su rostro mientras trazaba cada una de las letras. Por un momento creyó que nada pasaría, pero un último momento en la televisión le hizo cambiar de parecer. El ladrón había muerto de un ataque al corazón. Sorprendido, Light se dio cuenta del increíble poder que había caído en sus manos. Pero ¿por qué el destino lo había escogido a él? ¿Qué debía hacer ahora? Ninguna de esas preguntas importaba, porque él, decidido, acabaría con la monotonía y el aburrimiento de su vida para materializar su nueva ambición: limpiar toda la maldad de la tierra y convertirse en el dios del nuevo mundo que él crearía. Así, poco a poco en las tardes, se dedicaría a asesinar sistemáticamente a todos los criminales a su alcance a través de la Death Note. Sin embargo, sus acciones lo hicieron suficientemente visible como para que Ryuk, el dueño original del cuaderno, se le manifestara para vigilarlo de cerca. Pero a ver, algo que no les conté es que Ryuk no era cualquier tipo de criatura. Se trataba de un Shinigami, un dios de la muerte que se encarga de controlar la duración de la vida de los humanos. Por eso este le sugirió a Light que fuera más precavido con lo que hacía, y le empezó a explicar algunas cosas básicas de su mundo mientras Light hacía lo mismo con el suyo. En el medio de conversaciones ocasionales, a Light le surgió la pregunta de por qué un dios le daría tal poder a un habitante del mundo humano, a lo que Ryuk le respondió que estaba simplemente aburrido porque el mundo Shinigami es uno lleno de monotonía y no tenía nada más para hacer. Ese es el argumento de Ryuk. Bueno, ok, sigamos con la historia. Conforme sus asesinatos seguían, las acciones de Light llamaron la atención de más y más personas. Mientras muchos lo apoyaban, otros cuantos se oponían a lo que estaba pasando. Nadie sabía quién estaba realmente detrás de todas estas acciones, por lo que el misterioso acechador de criminales empezó a ser llamado Kira, y sería L, un detective con increíbles capacidades de deducción y un grado muy alto de inteligencia, quien tendría la
la tarea de descubrir la identidad detrás del asesino. Lo primero que L haría sería revelarle a Light que él es el detective, porque necesitaría la mismísima ayuda de Light para poder seguir con la investigación. Adicionalmente, el oficial de policía que lideraba toda la búsqueda de Kira era nada más ni nada menos que su propio padre, o sea, el padre de Light. Esto lo pondría contra las cuerdas, porque estaría siempre obligado a dar la cara por el caso, mientras en secreto seguía construyendo el nuevo mundo con el que soñaba. Poco a poco, mientras moldeaba la visión de su tierra perfecta, descubriría cada una de las reglas que tenía el cuaderno. Por ejemplo, no podía matar a alguien si solo escribía su seudónimo, es decir, no podía matar a L tan fácilmente escribiendo L, porque necesitaba su nombre real. Pero saber el nombre real no es el único requisito que tenía la libreta, porque si no se conocía el rostro de la persona a quien ibas a anotar, tampoco funcionaría. Está más que claro que L, por medio de experimentos a través de la televisión y la divulgación de datos de criminales a la luz pública, iría descubriendo por sí solo todo esto, con el fin de que si no lograba descubrir a Kira, al menos podría entenderle para poner freno a sus acciones. Si bien la Death Note tenía restricciones, ofrecía también un abanico de posibilidades, como por ejemplo que se puede escoger con cierta antelación la muerte y la causa de esta con lujo de detalles, siempre y cuando las condiciones del momento lo permitan. ¿Y a qué me refiero con esto último que dije? Bueno, a ver, imaginen que, no sé, la víctima se encuentra en un viaje de avión, claramente no va a poder ser atropellada por un camión, por lo que la anotación no sería efectiva y se anula todo lo que se especificó, aunque por si se preguntan, la muerte sucederá igual. Poco a poco, el forcejeo entre Light y su contrincante se haría cada vez más intenso, pues L nunca dejaría de sospechar de su compañero y sabía que en su comportamiento tan perfecto había algo oculto. Por eso constantemente le pondría trampas en su camino para tener escasas pruebas que fueran capaces de permitirle deducir que Light es Kira, pero nunca obtuvo las suficientes como para probarlo ante el mundo. Así es como esta inmensa confrontación seguiría hasta que apareció Misa Amane para cambiarlo todo. ¿Y quién es ella? Bueno, se trataba de una idol japonesa obsesionada con Kira, y tenía una razón, ya que él había acabado con la vida de los asesinos de sus padres. Misa jugaría un papel muy importante en la historia, pues ella también recibió una Death Note de parte de Rem, otra diosa de la muerte, y adicionalmente decidió sacrificar parte de su tiempo de vida para obtener los ojos de Shinigami, una habilidad que le permitía conocer el nombre real de las personas, exceptuando aquellas que sean portadoras de otra libreta. Misa pasaría a ser conocida como el segundo Kira, aunque ella no era tan sagaz como su contraparte, por lo que pronto sería capturada e interrogada por L, quien sospechaba de ella. El problema era que Light no podía perder a Misa, quien al estar obsesionada con él haría absolutamente lo que le pidiera, convirtiéndose no en un amante ni siquiera una amiga, sino en una herramienta que utilizaría para construir su nuevo mundo. De esta forma, con un complejo y elaborado plan, rescataría a Amane utilizando una de las propiedades del cuaderno. Y es que no les dije algo, pero al renunciar a la Death Note, los portadores perderían todos los recuerdos relacionados con la libreta, lo que, como imaginarán, le permitiría a Light ser un detective genuino y continuar con la investigación de los asesinatos misteriosos sin levantar una sola sospecha. Y como era de esperarse, la Death Note cayó en nuevas manos. Pero esta vez no caería en las manos de una persona, sino de la organización Yotsuba, que utilizaría ahora el mortífero cuaderno con la intención de acabar con todos sus adversarios empresariales, haciendo caer en crisis a la competencia y así lograr que su dominio y poderío económico prevaleciera en todo el país. Por supuesto que estos impulsos serían muy descuidados, lo que haría que pronto fueran descubiertos por el grupo de detectives, los cuales recuperarían el cuaderno. Light, al tener cara a cara este objeto y dispuesto a investigarlo, lo tocaría, recobrando así
su pasado. Con sus recuerdos al día, era hora de continuar el plan, solo que en este momento era cuando más que nunca su inteligente compañero dudaba de él, pues los asesinatos a criminales volvieron a lo habitual, lo que indicaba que Light de alguna u otra forma tenía que ver con los planes de Kira. Y por si fuera poco, ahora L y los detectives eran conscientes de todo el poder sobrenatural detrás de las libretas, así es, incluyendo también el poder de los Shinigamis. Por ello, cuando L estaba a punto finalmente de descubrir la verdad, nuestro protagonista manipuló a Rem, la Shinigami de Misa, para que durante un apagón asesinara a Watari, el mentor de L, quien estaba al tanto de toda la investigación para desenmascarar al asesino. Y en un momento de terror absoluto en la base de operaciones, cuando entre la oscuridad nadie sabía lo que pasaba, Rem escribió el verdadero nombre de L en la Death Note, y con ello ella también desaparecería. Esperen un poquito, ¿por qué Rem murió? ¿No es que era una diosa? A ver, resulta que en el mundo de los Shinigamis también hay reglas y limitaciones, igual que con los cuadernos, y la más importante era que no podían utilizar su poder para intervenir alargando la vida ya predestinada de los seres humanos, y Rem, al acabar con L, intervendría directamente con la fecha de la muerte de Misa. 40 segundos después de esto, L sintió como su corazón se detenía y todos en la base de operaciones, consternados, vieron como el prestigioso investigador cayó al piso. Su compañero Light lo tomó entre brazos mientras las luces rojas que indicaban estado de alerta iluminaban la cara de Kira, quien con una mirada de maldad sostuvo a su compañero cayendo muerto entre sus brazos, asegurándose de que lo último que viera fuese su diabólica sonrisa, haciéndole saber que había ganado. Habían pasado 5 años desde la muerte de L. Como era de esperarse, el investigador estrella de los detectives que buscaban a Kira había dejado un hueco enorme, y ahora era Light quien lideraba la unidad de investigación, que obviamente no estaba dando frutos, pues como Kira seguía cometiendo sus acciones a la vez que desviaba las pistas lejos de él. Por ello aparecieron Nier y Melo, los sucesores oficiales de L, quienes empezaron a competir por descubrir cuál sería el primero de los dos en atrapar a Kira. Por un lado, Nier crearía la SPK junto al gobierno de los Estados Unidos para tener respaldo oficial y más organizado en su investigación, mientras que Melo se aliaría con el mundo bajo de Japón para darle caza al asesino en serie que ya era venerado por muchos como un dios. En un primer intento, Melo se contactaría con Light fingiendo ser L para sosacar la información de forma astuta. Nuevamente, las sospechas recayeron sobre Light, por lo que tuvo que idearse un plan para acabar con el detective. Así es como buscó a un sustituto temporal para su trabajo, un hombre llamado Teru Mikami, quien adoraba ciegamente a Kira, por lo que le confió la Death Note y el trabajo temporalmente mientras se enfrentaba con Melo, pues tras la pérdida de Rem, Misa ya no le sería útil. Pero la astucia de este nuevo detective sería tal que secuestraría a Kiyomi Takada, la novia de Light en ese entonces, con el fin de ponerle contra las cuerdas. Habiendo sospechado esto con anterioridad, logró que su novia descubriera la verdadera identidad de su secuestrador y matara al detective escribiendo en una hoja arrancada de la libreta que guardaba consigo el verdadero nombre de Melo. Light recibiría la noticia con una gran euforia. Su plan salió a la perfección, pero más adelante, en secreto, guardaría una sorpresa para todo el mundo: la muerte de la mismísima Takada, ya que decidió asesinarla debido a que era consciente del poder de la libreta, y así es como sacrifica a su propia novia. A partir
de este punto, la maldad de Kira ya no tenía límites y había trastornado por completo a Light. Ya había roto cualquier tipo de barrera de lo que significaba ser un antihéroe y estaba totalmente trastornado. Pero todavía quedaba un detective. Nier continuaría con su investigación, estrechando los hilos entre Light y su equipo junto con Mikami, el Kira sustituto. Por ello, organizan una reunión presencial que sería muy conveniente para Kira, pues por fin conocería los rostros de los demás detectives y podría asesinarlos, evitando que se interpongan en sus planes. Como era de esperar, Mikami ya había investigado un poco los nombres de los miembros de la SPK, creyendo que así ya estaban por delante suyo. Al momento de la reunión, se encontraron todos en una amplia bodega, donde Teru, confiado de lo que sabía y el poder que tenía con la libreta, escribe frente a todos en la Death Note los nombres de los presentes del encuentro, esperando que los investigadores de la SPK, incluido Nier, muriesen inmediatamente. Pasaron 40 segundos tras escribir sus nombres y no pasó nada. Así es como Nier reveló que con la ayuda de uno de sus investigadores, Stephen, había logrado investigar tan meticulosamente a Mikami que descubrió que era él el tercer Kira. Por lo tanto, cambió su libreta por una falsa y así no morirían ese día. Light, quien se vio acorralado ante su adversario, trató de matar entonces a los investigadores con un trozo de una página del cuaderno que llevaba escondido en su reloj. Pero antes de hacerlo, Tota Matsuda, uno de los investigadores originales que ayudaron a él en su momento y ahora anexado a la SPK, sacó rápidamente su pistola y disparó a Light, a pesar de la gran admiración que sentía por la inteligencia de este. Light, malherido, cayó tendido en el piso, viendo su derrota ante un error que ni siquiera fue suyo, y frustrado vio su vida pasar ante sus ojos, mientras Ryuk, el Shinigami que le acompañó durante todo este tiempo, escribe su nombre en la libreta para acabar con el sufrimiento. Lo último que logra ver Light arrastrándose por el suelo es una macabra visión de L, como si de alguna forma le pudiera decir que ahora era él quien había perdido, y su legado logró ponerle fin a los asesinatos de Kira. Por último, Mikami se suicida al darse cuenta de que su dios le había fallado, y de igual forma Misa Amane, quien ya se había hecho a un lado en la vida de Light, hace lo mismo, pues a pesar de haber sido manipulada por Kira, siempre sintió un gran amor y admiración ciega por este. Hasta acá es donde llega la historia de este anime. Sin embargo, las teorías de los fanáticos se han popularizado por todo el mundo debido a la gran historia que presenta y la increíblemente masiva base de seguidores que se ha ganado. No obstante, ese es el final del anime, pero en el manga se nos muestra que Kira no se volvió solo una figura reconocida, sino que alrededor de este hay un culto de personas que esperan pacientemente y con una fe ciega el segundo regreso de Kira, asegurando que se está tomando solo un descanso, cumpliendo y de forma irónica el deseo original de Light, el de convertirse en un dios. Y así es como empieza y termina Death Note, una serie que fue capaz de retar a los espectadores hablando sobre temas muy maduros y planteando reflexiones morales y debates éticos profundos. Por eso creo que tiene muy bien merecido el título de ser el anime que le tiene que gustar a casi todo el mundo.